Regenerando con Fogones, un podcast de Farm 45. Hoy tenemos el placer de estar con Eduardo, viticultor y enólogo y copropietario junto a su hermano de bodegas Azpillaga Urarte. Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu bodega. Gracias a vosotros por venir. Hemos tenido el placer esta mañana de acudir a una de vuestras fincas, verla, ver cómo tenéis esas cubiertas vegetales, las cuales estaban preciosas. Y hoy hemos venido aquí para aprender un poco más sobre qué es el vino natural o qué es el vino regenerativo o, como tú mismo denominas, el vino. Cuéntanos un poco más sobre vuestra bodega. Bueno, como bien has dicho, hacemos agricultura regenerativa desde hace mucho tiempo. El proceso, desde que yo me quedé en casa en el 93, en 1993, haya sido ir cambiando la forma de cultivar de convencional a algo que en aquel momento no tenía claro lo que era, y ahora creo que tampoco lo tengo claro, que sepa lo que es, pero bueno, ya tiene un nombre que se llama agricultura regenerativa. Desde el 2000 dejamos de echar productos de síntesis química en nuestros cultivos, porque trabajamos en viñedo y hacemos nuestros vinos, y trabajamos un poquito de olivar de variedad Arronit, una variedad típica de nuestra zona, y hacemos también nuestros aceites. Entonces, trabajamos de manera regenerativa en campo, y luego en bodega hacemos la mínima intervención o vino natural. A mí me gusta llamarle vino, pero bueno, ya van cambiando las cosas, unas cosas cogen más nombre, y ahora ya el nombre de vino natural o vino orange wine o cosas que hace 15 años no se llevaban, se están empezando a llevar. De eso mismo te quería yo preguntar. En los últimos años, como bien has dicho, hemos oído la terminología de vino natural. ¿Nos puedes explicar un poco mejor qué es esto del vino natural? Poco difícil, pero bueno, sencillamente para mí vino natural, lo primero que tenemos que partir, como he dicho, esta mañana podemos estar en la viña, es de viñedo mínimamente orgánico, ecológico. No podemos hacer un vino natural de un viñedo convencional. Para mí es ilógico. Sí, que estamos quitando a la forma en el momento de elaborar, estamos quitando productos permitidos y legales, pero estamos quitando los vinos. No podemos venir de un viñedo que estemos echando productos químicos, que están permitidos y son legales. Partimos de la base de un viñedo orgánico, un viñedo ecológico. Ya de ahí que sea biodinámico, que sea regenerativo, que sea más más eco, más intenso, menos tal, ya es igual, pero que por lo menos se cultive en ecológico. Y luego en bodega es uva y nada más. Llega la uva a casa. El proceso, unos despalillarán, otros haremos maceraciones carbónicas con la uva entera sin quitar el raspón, fermentar, controlando con cuidado esas fermentaciones para que no haya grandes desvíos, y luego esos vinos sin clarificar, sin filtrar, sin corregir, sin nada, a botella. Solo con decantaciones naturales y con tiempo para que esos vinos se estabilicen en el tiempo. Eduardo, vosotros sois una bodega relativamente pequeña, familiar, con muchísima tradición. Una bodega que realiza todo el proceso de transformación, que como tú bien has dicho consiste en uva, transformarla en vino. ¿Nos puedes contar brevemente en qué consiste este proceso de elaboración de una forma natural? Y si por favor nos puedes mencionar en esos pasos en los cuales discierne del convencional. Bueno, la vendimia entiendo que tiene que ser una vendimia manual, no mecanizada, porque es más fácil controlar de manera natural una vendimia manual. En nuestro caso es vendimia manual en cajones de 350 kilos. Llegamos a bodega,
no despalillamos, hacemos maceraciones carbónica uva entera, con lo cual eso va a un lago de fermentación, depósito de fermentación. Aquí tenemos la costumbre de que cuando ese depósito tiene uva para fermentar, se le cambia el nombre y se llama lago. El resto del tiempo es depósito. Entonces va a un lago de fermentación y ahí nosotros echamos las uvas y que empiece la fermentación de manera natural, sin adicionar levaduras, nutrientes, sin ningún tipo de adición, ni sulfurosos ni nada. Llega la uva viene del campo en la pruina con sus levaduras, que ya están criadas durante todo el ciclo de crecimiento y de maduración del uva, y entonces esas levaduras son las que convierten el azúcar en alcohol, el mosto en vino. Esto podríamos decir que es el primer paso en el proceso que hace una diferencia entre lo que sería un vino natural o un vino convencional, ¿no? Utilizamos la levadura natural de la uva y no añadimos levaduras para acelerar esa fermentación. Correcto. El proceso tiene que ser solo con la uva y con la levadura que viene. No utilizamos, como viene comentado, ningún tipo de levadura foránea ni ningún tipo de nutriente para esa levadura, ni acondicionante que están todos permitidos y son legales y no son tóxicos, pero bueno, no utilizamos nada de eso. O sea, la uva llega a bodega, empieza a fermentar de manera natural con la levadura propia que viene, y luego, una vez que termina la fermentación alcohólica, lo que hacemos es descubar y prensar los tintos, y ahí esos vinos tintos harían una segunda fermentación también de manera natural. El ácido málico lo pasarían a ácido láctico de manera natural, sin adicionar ninguna bacteria ni nada para acelerar esa segunda fermentación. Y luego ya todo lo demás, las clarificaciones son por tiempo, por decantación natural de los vinos. Un vino en un recipiente mucho tiempo acaba decantando. Sacas por la parte de arriba y lo que ha decantado lo dejas abajo. De manera normal, esos vinos se clarificarían y se filtrarían. Nosotros no aceleramos ese procedimiento, esperamos a que vaya decantando, y cuando ya creemos que ha decantado lo suficiente, se trasiegan, se cambian de envase, de depósito, y luego irían a botella, ya una vez claros, limpios, pero de manera natural. Por lo tanto, Eduardo, hay veces que al tomarnos una botella de vino natural podemos encontrar un poquito de pozo. Diría que dependiendo qué tipo de vinos, la juventud de ese vino sería siempre. Claro, con un vino que haya pasado un tiempo en barrica o en ánfora o tal, que vaya, o en depósito, vinos que hayan estado sin ir a botella 2, 3, 4 años decantando en otros recipientes, es más difícil de que tenga pos o residuo. Uh-huh. No es imposible, pero es más difícil. Pero en un vino que joven, que se ha elaborado este año y se ha embotellado a los 8 o 10 meses, es fácil que deposite, que tenga pos. No es malo. Eduardo, me gustaría preguntarte por las implicaciones o el efecto organoléptico que tiene el manejo que hacéis en el campo de las cubiertas naturales. El manejo que hacemos, sobre todo el mundo en el tema de las cubiertas vegetales. Si la cubierta vegetal es una cubierta vegetal activa, que está viva, que genera materia orgánica, que genera microbiología, que genera enzimas en ese suelo, que ese suelo está vivo, que tú cavas y nada más das con un zadón, tienes una lombriz, tienes microbiología, tienes bicho. Ese suelo está totalmente, y esa cubierta está totalmente trabajando todos los minerales de ese suelo. Con lo cual la planta va a tener a disposición todos los minerales. Por eso es más fácil que un vino con cubierta vegetal bien integrada, bien trabajada, activa, una cubierta vegetal viva, aporte mucha más mineralidad
a esas uvas porque están aportando muchos minerales diferentes y la planta lo que hace es, cuando necesita comer, los tiene fácilmente a disposición. Los coge, come y come de todos. Si no hay ese tipo de suelo, como tú, el NPK que aportas ya está marcando una parte del aporte, y luego sí que un suelo convencional de granito, pues solo hay granito. Si ese granito tendría mucha materia orgánica activa y todo, pues ya se descomponen más minerales y sí va a predominar un poco el granito, pero va a haber más cosas, va a ser más complejo. En vuestros viñedos tenéis cerca de 12 hectáreas repartidas en más de 30 parcelas, que están ubicadas en distintas zonas de todas las regiones del Lanciego, Cripán y el Villar. Las altitudes pueden llegar a oscilar unos 300 metros. Sí, 200 y pico. 200 y pico metros. ¿Qué efecto tiene el tipo de suelo o la altitud frente al mar de una viña a otra? Aquí tenemos, yo suelo decir que en la zona sur del término municipal de Lanciego, cogiéndolo con muchas comillas, sería un clima mediterráneo. Estamos a 600 kilómetros del Mediterráneo, cogiéndolo con muchas comillas, temperaturas altas, menos pluviometría, en invierno más frío, o sea, más sequedad, se nota mucho, y de mitad del término municipal para arriba ya estamos en un clima más cantábrico, más humedad, más nieves, cuando nevaba y cuando llovía, porque ya últimamente llevamos un tiempo que el cambio climático se está notando, pero sí que hay mucho cambio. La altitud en nuestro viñedo, de pluviometría, estamos hablando que puede haber un 40% de diferencia de unas parcelas a otras, de la zona sur a la zona norte, en temperaturas medias de en torno a 4 o 5 grados de diferencia también. O sea, en verano en la zona norte llega a la tarde y sale el viento norte y refresca y baja la temperatura, y por la noche se puede respirar. En la zona sur se mantiene la temperatura constante y tenemos las noches tropicales, que se llaman, o tal. Entonces hay mucha diferencia por la climatología y la orientación de nuestras parcelas. Luego el tema del suelo, como he dicho, al estar todos los suelos con cubierta vegetal espontánea, trabajada y activa y tal, sí que hay una mínima diferencia entre unos suelos y otros, pero es mínima diferencia porque todos los vinos, hasta un suelo limoso, es mineral en nuestros vinos. Uvas más minerales, más cárnicas, hacen unos vinos también más minerales. Hemos hablado del proceso. Me gustaría que nos pudiese explicar qué va después de esas fermentaciones, porque muchas veces, tenemos claro que es el crianza, el reserva, pero como nos comentabas antes, según la denominación de origen varía. Aquí en La Rioja, en la denominación de origen Rioja, ¿cómo funciona? Después de esas fermentaciones en las barricas de aluminio, ¿qué vinos tenéis? ¿A qué vinos le aplicáis madera? ¿A cuáles no le aplicáis madera? Bueno, nosotros tenemos vinos de inox a botella, cero madera. Tenemos vinos de inox a barrica y de barrica a botella, o barrica a inox y luego botella. Nosotros no lo sacamos con el marchamo de crianza o reserva o tal, sino que sigue saliendo con vino de año, aunque sea, pero pone del año que es. Estamos hablando de vino. Si toca un vino 2013, pues el año pone 2013. Vino joven del 2013. Ya sé que no es un vino joven del 2013, pero es un vino que ha estado criado 20 meses en barrica, 30 y pico meses en botella y el resto del tiempo en inox. Luego tenemos otros vinos que los fermentamos las uvas en unas tinas y luego pasan a hacer la crianza en ánfora de barro, de diferentes barros, y luego otros vinos que las uvas ya fermentan directamente en el ánfora de barro y
están ahí macerando las uvas y el vino y todo mucho tiempo, unas maceraciones muy largas, más de 300 días, esas uvas macerando antes de salir al mercado en esa tinaja de barro. ¿Qué diferencia hay entre un vino que reposa en tinaja de barro o en barrica de madera? Bueno, para mí la crianza en los dos procesos hay crianza oxidativa, microoxigenación que se dice, el poro de la barrica o el poro de la ánfora hace una microoxigenación en los dos sitios. Lo único que en la arcilla, en el ánfora, no hace ningún aporte extra en los vinos, así como la crianza en barrica está aportando matices a vainillas, a cueros, a otra serie de cosas. Esa crianza en el ánfora no hay esos matices. Entonces, para mí el ánfora sí respeta más el fruto, la uva, la parcela, el cinturón de lo que estabas creando, y la barrica lima o cría o lima los vinos de otra manera diferente, aporta un poquito. En nuestro caso siempre utilizamos barrica usada para que el aporte sea lo menos posible, intentar respetar lo más posible. Sé que es una difícil elección, pero de todos estos vinos que tienes delante, ¿cuál es tu favorito? Y cuéntanos un poco más sobre la historia que hay detrás. ¡Buah! No, yo no elijo. ¿Quién quieres más, a papá o a mamá? Al final cada uno tiene un motivo, cada uno lo haces por un motivo, por un momento y por una sensación. Entonces, ¿cuál te gusta más? No, ¿en qué momento? Te quiero decir, yo muchas veces cuando me dicen ¿qué vino tuyo quieres? A ver, ¿para cuándo, para dónde y con quién? Que igual me voy con un amigo con Viñalpago y es el mejor vino porque pues la situación que vamos a hacer es el mejor vino, pero al día siguiente con el mismo amigo vamos a otro sitio y me llevo Naturostean. Mira, Eduardo, te lo voy a poner fácil. Nos vamos a ir a comernos un bonito a la brasa. ¿Qué vino nos llevamos? Un bonito a la brasa, ¿qué vinos nos llevamos? Pues tendríamos dos en nuestro caso, pero para romper los esquemas un tinto. Porque el blanco, la garnacha blanca orange, bueno, garnacha blanca, ahora se ha puesto de moda orange y es un orange, pero es más fácil. Llevaría un tinto en la Naturostean, que es un vino que echamos las uvas enteras a una tinaja de barro de 2.300 litros, ahí fermenta, hacemos algún remontado dependiendo y cuando la densidad está por debajo de 1.000 la cerramos, ponemos arriba un poquito de nitrógeno para que no entre oxígeno y nos olvidamos de ella hasta agosto. Y en agosto es cuando nos acordamos que tenemos que prensar, porque hay que volverla a llenar en octubre. Entonces, a finales de agosto lo prensamos y va a inox a que decante de manera natural, y cuando ya creemos que ya ha decantado lo suficiente, vamos trasegándolo y va a botella. En botella está en torno a 10-12 meses antes de salir al mercado y luego ya sale al mercado. ¿Qué uva tiene este vino? Este tiene una mezcla de muchas variedades. Era una parcela vieja, variedades prácticamente desaparecidas en la comarca, que mientras están en la viña vieja se pueden mantener, pero en el momento que desaparece la viña ya no se puede mantener. Pero la base es en torno al 80% de tempranillo, luego una parte de garnacha tinta, bastante importante, y luego ya jugamos con permitidas, reconocidas a día de hoy en esto, Graciano, garnacha blanca, Viura o Macabeo,
Malvasía, y luego hay muy minoritarias que están, pues, o que en el momento que esa parcela se arranque no se vuelven a poder poner, pero como estaban plantadas antes de la normativa, pues como Calagraño, Diego de Arco, una serie de variedades por ahí, pues 2 cepas de aquí, 3 de allá, tal, que tampoco suponen mucho, pero es una mezcla. Has mencionado el vino Orange, que ahora, bueno, últimamente pues se está poniendo también de moda. ¿Qué tiene de especial este vino? ¿Cómo se elabora? Bueno, el vino Orange es una uva blanca, un vino blanco, macerado con piel o despalillado y macerado con las pieles, con la uva, o sin despalillar, macerado tipo maceración carbónica. Aparte de una maceración, conlleva también una fermentación de esas uvas. O sea, es un blanco que haría una fermentación alcohólica con ollejos o con uva entera, dependiendo cómo cada maestrillo trabaja de una manera, pero es una fermentación alcohólica. Es un blanco hecho como un tinto. El vino tinto entra en las uvas y fermentan, las uvas con el mosto fermentan para hacer vino, pues en este caso las uvas blancas también fermentan con el mosto para hacer vino blanco. Siempre sí tiene tonalidades más doradas, coge otras sensaciones en boca, en nariz y tal, otros matices totalmente diferentes y tonalidades más doradas. Son vinos que hasta hace 10 años aproximadamente no tenían mercado, aunque nosotros llevamos elaborándolo en el mercado desde el 2006, era casi imposible, y desde hace 10 años aquí todo el mundo lo quiere. Son modas, nosotros estábamos haciéndolo el nuestro antes de que empezarían las modas. Pero son vinos, son blancos, elaborados como tintos. Vino, al fin y al cabo. Un vino. Eduardo, antes hemos hablado de que nos dijeses ese vino especial, te he dicho, bueno, pues un plato bonito. Ahora me gustaría, porque aquí en Regenerando con Fogones nos gusta promover la cocina de temporada, ¿no? Y la cocina local y el consumo al kilómetro cero. Me gustaría que nos dijeses un vino y qué plato es tu plato favorito o tu plato estrella que preparas en casa. Buah. ¿Tiene que ser un vino mío? Bueno, puede ser, ¿no? No, digo porque tenemos la mala costumbre que todos los domingos y festivos en casa abrimos vinos de amigos, de todas zonas. Y me da lo mismo que sean vinos de Mancha, que sean vinos catalanes, gallegos, andaluces, de aquí, franceses, portugueses, italianos, tal. Cuando vamos de feria solemos llevar unas botellas para intercambiar, con lo cual todos los domingos probamos cosas de fuera. Y pues los domingos es el día que yo cocino en casa. Entonces solemos probar vinos de fuera. Tanto sí que suelen ser más de la línea de vinos naturales, mínima intervención, pero luego también nos gusta probar cosas. De todo hay bueno y de todo hay malo. Entonces nos gusta probar un poquito de todo. Pero bueno, un plato raro, como bien has dicho, yo me comería un chuletón de un amigo que cría sus terneras, de aquí de Álava, de Maturana. Bueno, me da igual, que sea un chuletón de ternera o un chuletón de potro. A la plancha, al sarmiento a poder ser de nuestras viñas, con un pimiento de piquillo y luego uno de estos dos tintos. Depende del momento, elegiría uno o elegiría otro. Elegiría ficas de azule en ánfora, pero depende más que del momento de, como he dicho antes, de la situación o de la sensación, o más el señorío de azule, el vino que 2013 que ha estado en barrica. Así que tengo claro que con ninguna de las dos selecciones fallarías. Para acabar, una última pregunta. ¿Qué
con la cual nos gusta acabar nuestro podcast, nuestro programa, y es: ¿qué deseo le pides a este 2023 pues relacionado con todo lo que hemos estado hablando, visitando y viviendo hoy? Bueno, necesitamos agua. Necesitamos, personalmente muchos deseos y tal, pero de manera global necesitamos que la sequía en estos momentos empiece a amainar, tanto por el bien de nuestros cultivos como por el bien de la salud, porque hay pantanos muy bajos y como siga la cosa así, para el uso de boca va a tener problemas. Aquí, de momento no, pero en ciudades grandes y tal, va a haber más problemas. A ver si el clima nos acompaña. Que te oiga quien te tenga que oír, porque de verdad todos compartimos ese deseo. Eduardo, muchísimas gracias, tanto a ti como a tu hermano Ignacio, que nos acompañaba antes. Ha sido todo un placer, un aprendizaje brutal, y desde la sinceridad del corazón, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Regenerando con Fogones, un podcast de Farm 45.